Muy bien, entonces vamos a retomar nuestra parte de historia. Aquí estamos ya viendo también la parte constitucional, ¿verdad? Si les preguntan en constitucional, ¿cuál fue la primera constitución en el territorio guatemalteco? No como república o como país, ¿verdad? Porque no había declarado su independencia, pero la primera que existió y el primer ordenamiento jurídico no fue esta, sino la anterior, que era las leyes de las Indias. Indias. Correcto, entonces ese era un ordenamiento jurídico porque imponía deberes y obligaciones, derechos y obligaciones, más obligaciones que derechos, pero es un ordenamiento jurídico. Luego pasamos a esta otra fase, ya desde una materia constitucional, ¿verdad? Que esta es materia constitucional y déjenme ver si comparto ahorita desde la diapositiva actual. Sí sí tenemos la pantalla completa, ¿cierto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, entonces aquí lo interesante es que en 1014 se suprimió y luego en 1820 se restauró, ¿verdad? Ok, título sexto del gobierno interior de las provincias y de los pueblos. Yo creo que leí esta parte primero y tenía que ser esta, pero vamos a ver. Ah, no, permítanme. Acá, sí, no, vamos bien, compañeros. ¿Por qué, por qué les puse la Constitución de Cádiz de 1812? Se las coloqué como referencia de ordenamiento jurídico de dónde es que nace el derecho agrario en Guatemala, porque si ustedes se dan cuenta, si nos situamos en el artículo 321 de la Constitución de Cádiz, encontramos en el capítulo primero de los ayuntamientos. Regula los ayuntamientos y dice, estará a cargo de los ayuntamientos y menciona, ¿verdad? ¿Quién va a estar a cargo de los ayuntamientos? Y dentro de este artículo encontramos el numeral noveno que establece promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y circunstancias de los pueblos y cuando les sea útil y beneficioso. Esto que acabamos de leer se relaciona con el derecho agrario. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la primer norma, eh, cuál es el primer ordenamiento jurídico que regula lo concerniente a la agricultura? Sería la Constitución de Cádiz, ¿sí? La Constitución de Cádiz es la primer constitución que trata al derecho agrario con el simple hecho de establecer el derecho de promover la agricultura. Es decir, que ese es un derecho para todos los seres humanos, el derecho a tener acceso a la agricultura, ¿sí? Y es por eso que estamos viendo esta Constitución de Cádiz. Bueno, entonces, continuando con nuestros antecedentes históricos, llegamos a un momento tan bonito en nuestro país. Pasamos de ser parte de España a que en 1821 simbólicamente se firme la independencia, ¿verdad? El 15 de septiembre de 1821. A partir de ahí se marca un inicio de una república independiente. Ya no somos una colonia, ya no somos parte del territorio español, como lo acabamos de leer, sino que Guatemala logra su independencia. Eso equivale a que crea un estado independiente, soberano, con su propia constitución y su propio ordenamiento jurídico. Ahora sí, la primera constitución de Guatemala dentro de la República Federal.
vamos a ver rápidamente. Esta sería como la segunda constitución que operó en Guatemala en su momento, después de la constitución de Cádiz, ¿verdad? Entonces tenemos esta otra constitución que establece Constitución de la República Federal de Centroamérica, dada por la Asamblea Nacional Constituyente en 22 de noviembre de 1824, impresa en Guatemala del orden del Supremo Poder Ejecutivo de la República. La independencia centroamericana se consiguió sin la guerra sangrienta, porque se pusieron de acuerdo, porque pudieron dialogar, pero no así en otros países sudamericanos que tuvieron que enfrentar una guerra como Colombia, Venezuela, ¿verdad? En las décadas siguientes a la Declaración de Independencia, en 1821, se configuró la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, adoptando su propia Constitución Federal en 1824, la cual adoptaba el modelo español de 1812. O sea, a mí me da risa porque cuando yo leo, me interesa, o sea, por eso vimos la de 1812. En 1812, ¿cuál fue la constitución emitida? ¿Cuál era el nombre? De derecho de las Indias. No. En La 1812. Constitución del Cádiz. Ajá. Cádiz. Pero, Cádiz. pero ¿qué adoptaron los países centroamericanos realmente? La misma. La misma, No, ¿verdad? mira. O sea, no hubo ningún cambio. Por eso en Guatemala se tiene la costumbre de copiar leyes. Y literalmente desde su inicio como país, Guatemala y los países centroamericanos andaban copiando. ¿A quién le copiaron? A la Constitución Española de Cádiz de 1812, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el problema. Al menos existía un cuerpo legal que dotaba a los confederados, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, los dotaba de derechos. Eso era lo más importante, ¿verdad? Yo creo que tener una constitución que garantiza nuestras garantías individuales, pues es positivo, ¿verdad? Lo malo es que era una réplica de la anterior, que no era propia, sino que era o sea, la adoptamos, ¿verdad? La adoptamos. Bueno, la cuestión es que dicha constitución, aquí sí me gustaría enfatizar que esa constitución de la República Federal aborda el derecho de propiedad de una manera, bueno, de una manera general. No tuvo ningún mayor impacto en el derecho agrario, pero al menos ya estamos viendo por primera vez el derecho a la propiedad privada. Entonces, para el derecho agrario, el derecho, bueno, de agricultura es fundamental, ¿verdad? Tenemos acceso a la tierra para poder trabajar la tierra. Y número dos, para el derecho agrario es muy importante el derecho de propiedad privada. Entonces, esta constitución abre puertas a tener nuestros propios bienes, ¿verdad? A tener ese derecho a la propiedad privada. Bueno, en 1838 Nicaragua se separó de las provincias. Dijo, no, no me conviene estar en esta federación. Yo quiero ser totalmente independiente. Entonces, primero, como efecto dominó, Nicaragua se salió de la federación. Le siguió Costa Rica, luego Honduras y El Salvador y finalmente pues Guatemala se quedó solita, ¿verdad? Pero a Guatemala le sucedió algo en ese transcurso. Guatemala vendió parte de su territorio a México, a los Estados Unidos mexicanos, toda la parte de Yucatán, Chiapas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, tenemos una pequeña intervención. No sé si ya me pasé del tiempo o si es relacionado al tema que estamos hablando. Vi la mano de Mario, no sé si estoy mal. Sí, un error, licenciado, disculpe. Ok, no se preocupe. Bueno, aprovechando que hubo un error,
yo creo que ¿a qué hora terminamos? ¿A las 8 en punto? En Voy a teoría ver, 8:30. permítame, voy a ver mi horario. 8:30, ¿no? 8:30, Lick. Correcto. Sí. Sí. 8:40 tengo acá, 8:40, licenciado. ¿verdad? Y apenas van a ser las 8. Todavía faltan 40 minutos. Pues, ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a continuar avanzando un poquito más. Disculpen, es pura historia. Yo sé que es algo tedioso, pero es importante conocer el derecho agrario desde la perspectiva histórica, porque si vemos el derecho agrario moderno, nos perdemos de toda la historia. Y no podemos dejar por un lado la parte histórica, porque esa es la razón del derecho agrario a cómo lo tenemos el día de hoy, ¿verdad? Sí, Ada. Sí, aprovechando el momentito del espacio, decir que sí hay unos escritos de Fray Bartolomé de las Casas donde contextualiza la situación de los pueblos, sobre todo en las Verapaces y en la zona previa a la proclamación de estas otras leyes, ¿verdad? De las Indias. Y sí hay unos escritos de todos los viajes que él hizo, porque el resumen es que hizo un viaje, pero en realidad hizo un montón de trabajo hasta llegar a esa nueva ley, digamos. Pero sí hay una cantidad de escritos que están disponibles en internet. Pero pasa que sí es muchísimos tomos, pero sí se puede leer y acceder a la información que él escribió, por lo menos desde su perspectiva de cuál era la situación de los pueblos originarios antes de ese cambio de ley. Bueno, y realmente a mí me hubiera gustado leer, ¿verdad? Un poco más. Yo creo que acá en el libro de donde yo obtuve la información, pues solamente se hace pues, una mención como tal, pero realmente yo considero que aquí ya les di al menos varios cuerpos legales que deben de entrarse a conocer en el derecho agrario. Lo que sucede es que no podemos como detenernos porque es demasiado, incluso vamos a llegar a un punto en el que ustedes se van a dar cuenta que vamos a tocar el tema de los tratados de paz. Y no, ni siquiera, solamente el nombre, pero de ahí entrar directamente a profundizar, yo creo que es tarea de cada quien, es responsabilidad de cada guatemalteco conocer realmente la historia y no solamente dejarnos guiar es que me lo contaron de esta manera, principiando porque nuestro sistema escolar creo que es una de las clases que ni siquiera existen. Yo que recuerde, a mí nunca me explicaron, solo me recuerdo, ¿verdad? La conquista española, que el nombre de los tres barquitos, ¿verdad? Es lo único que me acuerdo de ciencias sociales, pero de ahí que realmente las crisis que se dieron democráticas en Guatemala, no. ¿Ah? Entonces yo creo que si ustedes tienen la oportunidad de tener acceso a esas herramientas y de poder darle lectura, pues va a ser para su aumento del conocimiento en el tema histórico y va a saber por qué estamos como estamos, ¿verdad? Todo se ha tratado de poder, de ciertos grupos de poder que no quieren ceder prácticamente y que siguen manteniendo ese poder a como estaban acostumbrados anteriormente, ¿verdad? Y justamente vamos a tocar ese tema, si no es que en la siguiente presentación, creo que se relaciona mucho con eso, ¿verdad? Y creo que las universidades San Carlos tiene una arma muy poderosa y es que es esa universidad en donde se enseña desde esa perspectiva histórica, ¿verdad? Cosa que en universidades privadas es algo que, bueno, sí tuvimos un conflicto armado interno, pero bueno, ya se terminó, hay que pasar a la siguiente página, ¿verdad? Sí, Darío López, tienes un micrófono apagado. Disculpe, no sé si lo puede encender. Ok, buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, perdón. Buenas noches. Precisamente en la Universidad de San Carlos se maneja un libro muy completo con respecto a todo esto, que tal vez algunos de los compañeros ya lo han escuchado o ya lo han leído, es posible. La patria del criollo de Severo Martínez Macal. Ujú. Muy bueno.
Solamente que era para completar ahí digamos, mucho de lo que estamos viendo aquí en su curso, lo maneja desde la perspectiva de cómo sucedió y como narrador de la historia de lo que pasó en la época de la colonia. Muy bien, gracias, muy buen aporte, igual el de que hizo la compañera Ada. Si ustedes lo pudieran escribir en Classroom, al menos dejarnos el link. Bueno, yo creo que en el caso del libro no lo podríamos como tener gratis, ¿verdad? Pero yo creo que el otro tema de Fry sí lo podemos tener. Am, Hamilton, ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. buenas noches. Con lo que usted nos explicaba, ¿verdad? De que en la educación secular nunca nos enseñan más allá de la verdadera historia, ¿verdad? Los que hemos tenido la oportunidad de leer La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez, pues logramos comprender un poquito, ¿verdad? Esta parte donde, ¿por qué razón la escuela secular actual no nos enseña esto? No nos lo enseña porque seguimos lo que usted nos mostraba en una de las primeras diapositivas, con ese adoctrinamiento realmente que los que tienen el poder económico no les conviene que ninguno de nosotros sepamos realmente cómo han sido las cosas, ¿verdad? Entonces, la educación que actualmente desde las bases se imparte en nuestro país no es una educación libertadora, sino que es una educación de opresión, donde nunca se despierta realmente a la comunidad. Inclusive, la nueva educación a nivel no superior está enfocada a hacer que la población, en lugar de que vengan y vayan más allá, van más para abajo, con ciertas clases que se van quitando de los pensum y currículum, que realmente son súper importantísimos, ¿verdad? Pero sin embargo, en lo que usted explicaba, podemos ver, ¿verdad?, que los modos de producción que se han dado en nuestro país, prácticamente solo hemos cambiado. Realmente no tenemos una, un desligue de lo que realmente ha sido el sistema, ¿verdad? Simplemente nos quieren indicar de que tuvimos una independencia, pero sin embargo, nosotros no hemos tenido nada de eso porque simplemente hemos cambiado de opresores con ciertos alineamientos que nos hacen creer que son los buenos, ¿verdad? Solamente Muy bien, efectivamente, muchas gracias por el aporte y justamente creo que es importante tener una conciencia social y es algo que pues realmente el aparato estatal no ha querido eh, promover una mesa realmente para, ¿qué les digo? Modificar el currículum o el plan de estudios que se tiene en la educación primaria para poder tener acceso a esa conciencia social, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho agrario, creo que nos abre esa puerta a que podamos conocer nuestra historia y tal y como, tal vez no tal cual fue, porque para ello sí necesitamos de tener documentos disponibles, pero al menos creo yo que dentro de las capacidades que esta clase puede darnos, podemos pues, tener una idea, ¿verdad? Una idea de que es muy importante conocer la historia para no volver a repetirla, cosa que sucede, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, terminamos con esta parte de la federación para pasar ya a un escenario totalmente diferente, que es Guatemala como país. Y para esto tenemos al primer presidente guatemalteco. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta bandera? O sea, que esta bandera es la primer bandera de Guatemala. Y esos son los colores de la primer bandera de Guatemala. Incluso si usted se da cuenta en la imagen que tenemos acá, pues es una imagen que data de muchos años, ¿verdad? Es una imagen de Rafael Carrera y si usted se da cuenta, no tenemos la banda presidencial que conocemos el día de hoy. Los colores celeste, blanco, celeste, sino que es justamente la que tenemos acá. Guatemala tenía esa bandera, esa es la primera bandera de Guatemala. ¿Sí? Y bueno, Rafael Carrera fue
uno de los primeros presidentes que tuvo Guatemala. Bueno, ¿cuáles fueron algunas cosas muy breves pero relevantes de la gestión o de cómo recuerdan los historiadores a este presidente? Durante el gobierno propuso tarifas que protegieran a la industria, bueno, protegían a la industria local y también inició una división de tierras por parte de las municipalidades con el fin de promover la producción de cochinilla y seda, ¿verdad? No nos dice cosas negativas. Creo que la postura que adoptaron los historiadores fue neutral. Solo mencionar, ¿verdad? Que tuvo esta intención de dividir las tierras con fines agrícolas y productivos, ¿verdad? Eso justamente es lo que se menciona, pero vamos a ver más adelante otros detalles, ¿sí? Bueno, en 1851 nace a la vida jurídica del país la primer constitución 100% guatemalteca, no copia de otros países, ¿verdad? No como parte de federación, sino que propiamente como Estado independiente y soberano, Guatemala crea su propia constitución. A esta constitución le conocemos Constitución de 1851. Y tenemos que uno de los artículos que se refiere, contiene en el artículo 11 el derecho de propiedad. Deberes y derechos de los guatemaltecos consignados, declaración hecha por la Asamblea Constituyente 5 de diciembre de 1839 como ley fundamental. En el artículo 11 se establece: toda propiedad, ya pertenezca a alguna población, corporación o persona, es inviolable. Este es el derecho de propiedad privada. Más el Estado, por causa de interés público, legalmente comprobada, puede exigir el sacrificio de alguna. Y en este caso el dueño, antes de que le sea tomada, deberá recibir en oro o plata acuñada o en bienes equivalentes a su propia satisfacción, su justo valor, según el juicio de peritos, uno nombrado por él mismo, el propietario, el dueño del bien, y otro por la autoridad como representante del Estado, los que bajo juramento darán su opinión para poder establecer el justo valor, el precio, ¿verdad? Los servicios personales que no estén exigidos por la ley como carga concejil serán igualmente indemnizados. Importante notar acá que el Estado reconoce la propiedad, pero la propiedad a nivel social también, no solamente el derecho a propiedad privada individual, sino que también de las poblaciones, ¿verdad? Es importante este artículo porque también menciona el tema de expropiación con fines de utilidad pública, algo que justamente ya empezaba a ser regulado. Para el derecho público, cuando hablamos del derecho agrario, también vamos a hablar de la ley de expropiación, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las primeras leyes que ya estamos dentro del listado que vamos a ver. Ya usted debería de colocar ahí, de acuerdo a la lectura, me está guiando a mí, me está dando pues la pauta de tener ya una legislación referente a la expropiación, ¿verdad? Con fines de utilidad pública. Y esa sería una de las primeras leyes en materia de derecho agrario. Además de la Constitución, que es prácticamente la base de ese andamiaje agrario, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, le damos también énfasis a los productos agrícolas porque el derecho agrario se relaciona con el derecho agrícola. Y vemos entonces que parte de la historia nos menciona que en 1825 en adelante, Gran Bretaña redujo los impuestos aduaneros en casi todos sus productos de exportación a Centroamérica.
La cochinilla, pequeño insecto que crece bien en los nopales, se convirtió en el principal tinte de exportación guatemalteco a mediados del siglo XIX. Bueno, aquí una cosa curiosa. Cuando Guatemala estaba apenas incursionando en exportaciones, potencias mundiales como, bueno, ya habían potencias, ¿verdad? Que ya se estaban empezando a industrializar, era en un proceso de industrialización, pero Guatemala ha quedado rezagado, ¿verdad? En este caso tenemos el ejemplo de la cochinilla, ¿verdad? Vemos que empezó a ser eh, un producto de exportación. En 1856, el descubrimiento de los colorantes de anilina de alquitrán mineral condujo a la ruina a la industria de colorantes naturales. Y ese fue el fin de las exportaciones de Guatemala. Ya no tuvo campo, ¿verdad? Ya no tuvo mercado y lamentablemente, pues, toda esta producción ya no pudo lograr un futuro mejor. La subida en los ingresos del algodón permitieron a algunos cultivadores guatemaltecos una fácil transición de la cochinilla hacia el sector de algodón. Pero también tenemos la producción de café. Mientras tanto, el gobierno conservador apoyó el cultivo del café en la década de 1850 a 1860, el cual llegó a ser el 50% de exportación guatemalteca por 1871. Para 1855, las fincas de café habían proliferado alrededor de Cobán, Antigua, Amatitlán. Rápidamente el café se convirtió en ser el top 1 de exportación. Ya la cochinilla pues no pudo seguir, ¿verdad?, compitiendo ante ese mercado del colorante mineral. El café se trasladó al altiplano occidental y a las tierras de la costa del Pacífico. El valor del café dentro de todas las exportaciones en Guatemala se elevó del 1% en 1860 al 44% en 1870, cuando se convirtió en el producto de mayor exportación. Posición, pues, que ha mantenido desde entonces, ¿verdad? Es uno de los productos premium de Guatemala. Y se dice que es uno de los mejores cafés por el alta calidad que tiene debido a los diferentes climas que se producen y a los diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Fértiles y ricos en minerales y nutrientes. Y uno de los mejores pagados del mundo. Y justamente es uno de los más caros, porque cuando yo estuve en Washington estaba en un supermercado y de curiosidad había un estante de café, ¿verdad? Y había diferentes marcas. Yo resulto que tomo uno de estos de Starbucks y el precio era como de $50 o $70, ya no me acuerdo. Imagínese usted por una libra de café hecho y cultivado en Guatemala, ¿verdad? Obviamente que todo estaba en inglés, pero cuando yo leí la parte de atrás de dónde era ese café, decía de Guatemala. Y los gringos lo compran entre 50 y $70 ese tipo de café, ¿verdad? Entonces creo yo, bueno, y eso también conlleva a otra pregunta. ¿Será que los campesinos, los agricultores en Guatemala están recibiendo lo justo o están regalando el producto? Las manos que cosechan ese café, ¿será que están recibiendo un salario digno, verdad? ¿O es que la problemática de Guatemala en el tema de materia laboral, existe ahí una crisis, existe ahí una violación a los derechos de los trabajadores? Yo pienso que Guatemala siempre debe de poner a su gente primero antes de los intereses. Y eso solo sucede cuando hay un compromiso del aparato estatal para poder minimizar esas violaciones o esos
esos posibles agravios hacia la mano trabajadora. Y esto no solamente sucede en el sector cafetalero, sino también sucede a nivel de, por ejemplo, call centers. Yo me he dado cuenta que vienen empresas multinacionales, ¿verdad? Se instalan sus maquilas de call center y explotan la mano de obra en Guatemala. ¿Pero por qué se permite eso? Porque no hay una política a nivel de Estado que vele realmente por el interés del trabajador, por los beneficios y los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Creo que se exonera de impuestos a esas maquilas, pero no paga lo justo para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, se paga re bien, pero no se reciben los beneficios que deberían. Bueno. Aparte es el sector minero, porque el sector minero también creo que había una empresa minera que ahorita estaba siendo tema de discusión porque no dejaba las regalías que tenía que dejar y además debía millones al Estado de Guatemala, ¿verdad? O sea, es una abusividad total. ¿Dónde está ahí la Procuraduría General de la Nación? Necesita declarar lesivos esos contratos inmediatamente, ¿verdad? Yo creo que con este gobierno todos están a la expectativa, ¿verdad? De qué se va a hacer, qué realmente los ministerios, los 14 ministerios que componen el Ejecutivo van a hacer a favor de los guatemaltecos, ¿verdad? Esperemos ver resultados en los próximos meses, ¿verdad? En el primer año de este gobierno, si es que lo van a permitir otras instancias, ¿verdad? Pero bueno, ese sería otro punto a discutir. Bueno, y luego tenemos acá, disculpen que el diseño, creo que se movió acá el diseño del título de las letras, pero cuando yo se los comparta, se los voy a modificar para que no tengan acá esta dificultad. Guatemala liberal. Durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, consciente de los peligros del monocultivo, el gobierno apoyó la diversificación. Pasamos de solo café a azúcar, algodón, chicle, cacao, hule, madera. Por supuesto que se unieron al café en las exportaciones guatemaltecas. El gobierno proveyó tierra gratis o en pagos favorables para aquellos que desarrollaran nuevas cosechas. Algunos productos tales como ganado, trigo, frutas y vegetales se tornaron más importantes para el consumo local que para la exportación, pero aún contribuían al crecimiento económico. Y bueno, aquí tenemos un retrato de Justo Rufino Barrios, una fotografía antigua, si no es que es un retrato, yo creo que sí, porque tiene acá como una firmita de quién lo hizo, pero no estoy seguro. Y por otro lado tenemos el altiplano, la puerta al occidente, esta es la recta de Patsicía que dirige a Tecpan, la ruta interamericana. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a los restaurantes de Tecpan, se pudo haber dado cuenta que de un costado de la carretera tenemos solo cultivos, ¿verdad? Y del otro de igual manera, ¿verdad? Entonces Guatemala es mayoritariamente agrícola, esa es su actividad comercial es mayoritariamente agrícola. Nosotros, como no somos un país industrializado, no tenemos capacidad de exportación a ese nivel, ¿verdad? Más que todo es agrícola. ¿Y cómo se sostiene Guatemala en nivel económico? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a verlo más adelante porque justamente la historia nos va a explicar por qué, ¿verdad? ¿Cómo es que se sostiene Guatemala? ¿Cuál es el ingreso interno bruto? Bueno, entonces acá creo que el derecho agrario con este gobierno liberal
tuvo, tuvo algo que no tuvo anteriormente con el gobierno de Rafael Carreras, ¿verdad? Acá el mismo gobierno proveyó tierra para que se pudiera trabajar, ¿sí? Y pasamos a la etapa del ferrocarril, ¿verdad? Antes de 1900 el ferrocarril había sido terminado de la capital al puerto del Pacífico, lo que contribuyó a las exportaciones. ¿Por qué? Porque imagínense, de puerto a puerto, si no estoy mal, ¿verdad? De la capital al puerto del Pacífico. Pero este ferrocarril tenía algo muy importante detrás. Exportaba únicamente. ¿Qué, qué producto agrícola se imaginan ustedes que... Banano. Banano y plata. Mm, el banano. Y por eso nuestro país es considerado como una república bananera. O sea, volvemos a caer a lo mismo, ¿verdad? A lo agrícola, a la agricultura, a los productos que se producen en el campo, en la tierra, porque Guatemala no es un país industrializado. Todavía eh, estamos considerados como un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Y este era digamos, el sistema ferroviario en el país era un sistema ferroviario que estaba eh, a, ¿cómo decirlo? Para su tiempo y para las condiciones dadas, era algo nuevo, era algo que estaba ayudando al comercio de Guatemala, pero también tuvo una historia muy triste y muy negra, oscura, como ustedes le quieran llamar, porque gracias a países como Estados Unidos, ¿verdad? Trataron la manera de, usted sabe, ¿verdad? Estados Unidos siempre trata la manera de sacar ventaja y provecho a lo que tenga al alcance. Y Guatemala no fue excepción, ¿verdad? Justamente la United Fruit Company, que es una empresa, era una empresa americana que trataba, era un monopolio más que todo, ¿verdad? Era un monopolio que justamente se dedicaba a la explotación de nuestros recursos y la mano de obra barata. Además, tenían su propio transporte solo para ellos, porque eso era lo que se exportaba en los ferrocarriles, ¿sí? No había otro producto y no había quien compitiera con ellos, ¿sí? Pero para lograr esos acuerdos, Estados Unidos tuvo que llegar a los puestos de mando del Ejecutivo, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a quedar acá con esta porque estoy viendo que se nos va a cortar la sesión. Todavía tenemos un par de minutos. Yo creo que vamos a terminar a las 8:30, pero ya estamos casi que finalizando. Entonces, háganme el favor una vez más de conectarse y a las 8:30 pues terminamos.